Libertad Democrática. Con la detención o el secuestro o la extracción del Mayo Zambada y las implicaciones que tiene su procedimiento en Estados Unidos y las amenazas que de alguna manera veladamente ha estado estableciendo hacia el gobierno mexicano. Y por supuesto lo que viene relacionado con la entrega de 29 capos del narcotráfico, en el que está el famoso y célebre Rafael Caro Quintero, que para los que son muy jóvenes habrá que decirles que fue acusado, entre otras cosas, por el asesinato del agente de la DEA, Camarena Salazar, Kiki Camarena Salazar, como se le conoce históricamente, en los años 80. Yo creo que esta cuestión de la expulsión de 29 narcos a Estados Unidos, porque no fue una extradición, fue una expulsión, ¿no? Que se hizo, prácticamente sin ningún formalismo. Así es. Simplemente se les reunió y se enviaron a Estados Unidos. Pero esta acción, que como bien lo ha puntualizado, tiene que ver con la amenaza de Trump de establecer aranceles y que está vinculado a todo lo que tiene que ver con el TECMEC, pues es una acción que tiene vastos alcances y que vale la pena que pues hagamos una revisión de todas las implicaciones que tiene esta medida. Ha dado lugar a distintas opiniones y puntos de vista que es importante recrear y poner en claro. Por ejemplo, quien es responsable de la información en la Embajada de Estados Unidos en México señaló que esta expulsión de 29 narcos que ayuda al país, que no lo debilita, porque es gente que tiene una influencia, que ha cometido muchas arbitrariedades y que consecuentemente con eso pues se evita una carga muy importante. Pues nos encontramos una vez más en otro programa de Libertad Democrática, sus amigos Cuauhtémoc Velasco y Juan José Cano. Y bueno, pues hoy, como siempre, empezamos el programa al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable y por el progreso del género humano. Y estamos hoy reunidos para platicar de un tema que son dos, pero están relacionados ambos, que es el relacionado primero con la detención o el secuestro o la extracción del Mayo Zambada y las implicaciones que tiene su procedimiento en Estados Unidos y las amenazas que de alguna manera veladamente ha estado estableciendo hacia el gobierno mexicano. Y por supuesto lo que viene relacionado con la entrega de 29 capos del narcotráfico, en el que está el famoso y célebre Rafael Caro Quintero, que para los que son muy jóvenes habrá que decirles que fue acusado, entre otras cosas, por el asesinato del agente de la DEA, Camarena Salazar, Kiki Camarena Salazar, como se le conoce históricamente, en los años 80,
Los líderes del cártel de Jalisco pues eran Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Don Neto. Eran 3 narcos importantes, y bueno, pues se sabe que hubo ciertas implicaciones con los gobiernos de aquella época. Los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la DEA, mandaron agentes a investigar todo lo que era el trasiego y el tema de la cocaína y de la marihuana. La cocaína que pasaba de Colombia a México y de México hacia Estados Unidos, y la marihuana que se producía en México y que también la mandaban a Estados Unidos. Y bueno, pues esos eran los capos más importantes del narcotráfico en los años 80. Y se sabe que de las investigaciones que hizo la DEA a través de Camarena Salazar, pues encontraron nexos de todo tipo, al más alto nivel del gobierno en aquel entonces. Y bueno, pues como seguramente ya estaban armando alguna especie de investigación profunda, se dice que Rafael Caro Quintero participa presuntamente en la muerte, la captura, el secuestro y la muerte de este agente de la DEA. Eso a los Estados Unidos pues les pegó mucho, y a partir de ese entonces pues han endurecido mucho sus políticas contra los cárteles mexicanos y de otros países, y con esos elementos pues exigieron durante décadas al gobierno mexicano la extradición de Rafael Caro Quintero para poder ser juzgado allá por el tema del narcotráfico y por la muerte de Camarena Salazar. Y también se enviaron a más capos del crimen organizado mexicano, 2 líderes de los Zetas, entre ellos está el Z40, el Z42, Z16 también, está por ahí el famoso Viceroy, Vicente Carrillo Fuentes, que era el hermano de Amado Carrillo Fuentes. Está también un hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, del famoso Mencho, uno de apellido Ceguera, que es el hermano que había sido capturado y también lo mandaron. Y bueno, otros más que todos tienen una trascendencia importante en el crimen organizado. Todos estos temas relacionados tienen que ver con el proceso que está viviendo México en el tema de la negociación con Estados Unidos sobre el TEMEC. Las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 25% a todas las mercancías mexicanas, y la exigencia que ha hecho de que las empresas norteamericanas, sobre todo de la industria automotriz, pues dejen el territorio mexicano y pasen sus plantas de elaboración de vehículos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Entre otros ámbitos, la exigencia también sobre el control migratorio. Estos temas que han puesto a México en una situación muy complicada son de alguna manera parte integral de lo que está sucediendo en el tema también de la seguridad pública y del tratamiento de estos 2 temas. Entonces es importante que los analicemos desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político y económico, de una manera muy objetiva, y que veamos cuál es la trascendencia de estos 2 fenómenos que sucedieron y el impacto que tiene en nuestro país a nivel de gobierno y a nivel de las negociaciones que está haciendo México con los Estados Unidos de Norteamérica. Pues te dejo la voz para que hagas un contexto de lo que quieres también comentar. Bueno, yo creo que esta cuestión de la expulsión de 29 narcos a Estados Unidos, porque no fue una extradición, fue una expulsión, ¿no?, que se hizo, prácticamente sin ningún formalismo. Así es. Simplemente se les reunió y se enviaron a Estados Unidos. Pero esta acción, que como bien lo ha puntualizado, tiene que ver con la amenaza de Trump de establecer aranceles, y que está vinculado a todo lo que tiene que ver con el TECMEC, pues es una acción
que tiene vastos alcances y que vale la pena que pues hagamos una revisión de todas las implicaciones que tiene esta medida. Ha dado lugar a distintas opiniones y puntos de vista que es importante recrear y poner en claro. Por ejemplo, quien es responsable de la información en la Embajada de Estados Unidos en México señaló que esta expulsión de 29 narcos que ayuda al país, que no lo debilita, porque es gente que tiene una influencia, que ha cometido muchas arbitrariedades y que consecuentemente con eso pues se evita una carga muy importante y que entonces el hecho de que se haya realizado a final de cuentas pues beneficia a nuestro país más que perjudicarlo. Entonces, esto es un primer señalamiento, pero hay muchos más que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de Caro Quintero, y que ha dado origen también a comentarios muy importantes, porque resulta que Caro Quintero durante 40 años no pudo ser extraditado. Entonces ha sido muy bien visto en Estados Unidos esta acción, porque él participó en la muerte, en el asesinato de Kiki Camarena, pero curiosamente durante 40 años... Presuntamente participó. Bueno, presuntamente Sí. porque Sí. La cantidad de información que se ha publicado sobre ese particular, Sí. pues es muy, muy contundente. Pero el hecho de que durante 40 años no haya sido posible extraditar a Caro Quintero, pues es algo que llama la atención, que no es una cosa que no se imagina uno que pudiera haber ocurrido. Claro. Pero que fue algo que en este momento finalmente se logró y que obviamente que fue bien visto y aplaudido en Estados Unidos y en particular por la DEA, que luchó por su extradición y nunca lo pudo conseguir. Claro. Entonces esto inclusive pues ha dado origen a comentarios, por ejemplo, en el sentido de que el Poder Judicial, los jueces que estaban a cargo de los procesos jurídicos de estos narcos, pues a final de cuentas eran quienes provocaron que no fuera posible extraditar a Caro Quintero. Sí. Entonces, digo, esto por lo visto tiene un alcance y una proyección muy grande. Por ejemplo, ahora también está empezando a salir información de cómo en aquel entonces estaba el problema del movimiento guerrillero en Nicaragua y cómo la DEA se involucró para poder obtener recursos de los narcos para financiar a los contras en La CIA. Uh-huh. Para financiar a la contra en Nicaragua. Así. Entonces digo, están surgiendo hechos que no se habían vislumbrado, de los cuales pues no se comentaba nada y que ahora se están poniendo en evidencia.
Otros comentarios, por ejemplo, hay una periodista que ha dicho que pudo, a final de cuentas, más la amenaza de los aranceles de Trump que los 400,000 muertos y desaparecidos que ha habido durante estos 40 años. Entonces, es increíble cómo han ocurrido las cosas en nuestro país y el alcance que tiene una acción como esta de la expulsión de 29 narcos, ¿no? Entonces, pues vale la pena analizarlo. Por ejemplo, Harfuch fue quien comentó que los jueces del Poder Judicial habían impedido la extradición. Sí, O sea, se está responsabilizando al Poder y que Judicial. los iban a liberar y bueno, es una situación también ahí muy compleja y muy, entonces una decisión de la propia autoridad ejecutiva está por encima de la ley. Vamos a señalar algunos instrumentos legales que tienen que ver con el tema y que de alguna manera pues han sido soslayados, que es muy importante analizarlo, ¿no? Yo creo que es fundamental, porque estamos viviendo situaciones inéditas en el país, que tienen un vasto alcance en la vida nacional. Por ejemplo, el hecho de que simplemente se puedan expulsar a 29 narcos sin ningún formalismo, no sin cumplir con ninguna disposición ni ninguna norma, bueno, pues es un hecho muy relevante y muy significativo, porque, pues digo, ojalá que no sea así, pero también esto sienta un precedente de cómo están las cosas y cómo con los cambios políticos y judiciales que están en marcha, pues ahora la autoridad va a poder hacer muchas cosas que antaño había cierta limitación o cierto freno para llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias tienen un peso en la vida nacional y es muy importante que las valoremos, que las revisemos y que sobre todo veamos cómo afectan al país, cuál es el alcance que estas acciones tienen. Bueno, aquí quiero hacer primero un preámbulo sobre qué es lo de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de dos fenómenos que están entrelazados y que tienen situaciones distintas, pero que hay aristas que coinciden en el tema de la captura o secuestro o sustracción de el Mayo Zambada y lo relacionado con la entrega de los 29 capos hacia Estados Unidos de Norteamérica. Aquí es importante, como lo dije, señalar que en los años 80 el narcotráfico en México, que principalmente era el trasiego de marihuana, cocaína y heroína. Fue cuando Carlos Quintero sembró aquel rancho con 5,000 hectáreas de marihuana, ¿no? Exactamente, tenía un rancho grandísimo, era una enorme cantidad de hectáreas de marihuana. Inclusive se hacían comentarios de mala fe diciendo que por qué no lo designaban secretario de Agricultura. Secretario de Agricultura, sí, en aquel entonces decía mucho eso, ¿no? Bueno, ellos eran los líderes, ¿no? O sea, líderes del cártel de Jalisco, que era el cártel más importante en ese momento. Miguel Ángel Félix Gallardo tuvo la capacidad de crear lo que después teóricamente se denomina la Federación de Narcos, porque antes de Miguel Ángel Félix Gallardo las mafias estaban dispersas y él llega al poder, al control de una organización poderosa como era la de Jalisco y sienta a todos los capos de aquella época y los organiza en territorios. En ese momento el control central de esta mafia pues la tenía Miguel Ángel Félix Gallardo
y sus socios principales eran Don Neto y Rafael Caro Quintero. En ese marco de sucesos, estamos hablando de 1980 y tantos, 84, 85, 86, es decir, entre los sexenios de José López Portillo y de Miguel de la Madrid. En ese periodo de tiempo se sabe que presuntamente, y siempre hablo del término presunto porque esa es la forma correcta de tratar esos temas a través de los medios de comunicación, ya que nosotros no somos jueces para determinar la culpabilidad o no de una persona, sino tiene que ser juzgado y por el principio de presunción de inocencia, pues así se tiene que señalar. Presuntamente, el gobierno mexicano de entonces tuvo nexos con esta cúpula de narcotraficantes, es decir, gozó de la protección del gobierno federal, presuntamente. Bueno, hay una película que yo he visto sobre cómo había un control de la Federal de Seguridad. Claro, claro, ahí estaban involucrados gentes importantes de la Dirección Federal de Seguridad, de la DFC, ¿no? En aquel entonces, que era una organización policíaca muy, muy cuestionada, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, pues, en una época gris, más bien negra, de derechos humanos, en donde pues habían desapariciones forzadas y pues nadie decía absolutamente nada. Había extorsiones, había todo lo malo que ahora hay, pero en ese entonces lo hacían de manera institucional. Las policías políticas que había en ese entonces tenían un control de todo el movimiento de los y narcos, ellos tenían ¿no? un control o tenían una asociación con los narcos. Entonces se dice que Félix Gallardo logra llegar al más alto nivel del gobierno, al más alto nivel, o sea, posiblemente a nivel de secretarios de Estado. Digo posiblemente porque esa es la manera correcta de señalarlo. O sea, históricamente se sabe que hubo esos nexos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, gozaron de esa protección institucional. O sea, podemos decir que ese es el inicio, el detonante de los nexos del crimen organizado con el gobierno en turno y con estructuras del Estado mexicano. Las policías al servicio del narco, protegiendo al narco, gobernadores al servicio del narco, protegiendo al narco, y posiblemente secretarios de Estado, quizá hasta presidentes de la República al servicio del narco y protegiendo al narco. Entonces, en esas condiciones, hubo una investigación que realiza el gobierno norteamericano a través de la DEA. La DEA en ese entonces era una agencia de investigación para el tema del trasiego de drogas, que empezaba a tener fuerza. Era una agencia todavía muy debilitada, no lo que es ahora, no la fuerza que tiene actualmente. En ese entonces las agencias más importantes pues era la CIA, principalmente en Estados Unidos, y el FBI, Seguridad Nacional. Entonces la DEA no tiene tanta fuerza, pero empieza a tener investigaciones a nivel de Estados Unidos, empiezan a hacer investigaciones en su propio territorio sobre cómo hay mafias y grupos que se dedican al narcomenudeo allá, en los Estados Unidos, pero cómo viene esa vinculación con capos y grupos del crimen organizado provenientes principalmente de Colombia y de México. Había una división clara entre el crimen organizado de Latinoamérica, en donde la cocaína, que era la droga más importante y más impactante en Estados Unidos, venía de Colombia, y México era principalmente el productor de la marihuana. Entonces, pero la marihuana siempre se ha considerado una droga de menor, también dañina, ¿no? Porque todas las drogas son malas, pero quizá de menor escala, ¿no? menor escala y menos daño que la cocaína o la heroína. Y en ese entonces, digamos que el control económico de la mafia, del crimen organizado, más fuerte estaba en Colombia, con el cártel de Cali, controlado por los hermanos Orihuela,
y con el famoso cártel de Medellín controlado por el conocido y célebre Pablo Escobar. Y en México, pues la mafia estaba estructurada de una manera tal que el jefe, el capo de capos, el jefe de jefes, como dice por ahí un corrido de los Tigres del Norte, pues el jefe de jefes era Miguel Ángel Félix Gallardo. Habían, digamos que plazas que controlaba Félix Gallardo a través de capos locales, y ahí estaban los hermanos Arellano Félix, en Tijuana, en Chihuahua, Amado Carrillo y Acosta, ¿no? En Sinaloa, pues estaba el Güero Palma, principalmente, y ya por ahí ya empezaban a surgir personajes importantes, pero en un segundo nivel, en ese momento, que era, por ejemplo, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, que estaban realmente, en el caso del Mayo era independiente, pero tenía nexos fuertes con el grupo de Sinaloa y tenía acuerdos con los Arellano Félix para pasar también mercancía, principalmente marihuana en su momento. Y por el otro lado, pues empezaban a surgir figuras como Amado Carrillo, que en ese momento todavía no era el capo de capos que después fue. ¿Qué sucede en todo este proceso? Pues Miguel Ángel Félix Gallardo se vuelve el jefe de jefes, tiene el control del trasiego de la marihuana principalmente. Su principal productor pues era Rafael Caro Quintero, con ese rancho gigantesco que comentas tú, que tenía. Pero en ese momento se dan cuenta que quienes mueven más recursos económicos en el ambiente del crimen organizado pues era Colombia, los colombianos. Entonces lo que hace Miguel Ángel Félix Gallardo de manera muy hábil es que logra acuerdos con los cárteles colombianos para ya no solo traspasar marihuana, sino también cocaína. Cuando empieza ese acuerdo entre mexicanos y colombianos de trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, para evitar, digamos, que las rutas del Pacífico que estaban siendo ya precisamente abatidas por la DEA, entonces es cuando el crimen organizado en México cobra una mayor notoriedad, porque además es cuando empiezan a ver ya el flujo de toneladas de dinero de manera más fuerte. En ese sentido, eso les da una mayor fuerza económica, a mi juicio, de grado tal que pues podía competir el crimen organizado en cuanto a divisas, ¿no?, norteamericanas, pues con las empresas más importantes de México en ese momento. O sea, empezaron a tener ingresos de cientos de millones de dólares, compitiendo hasta quizá con Pemex, ¿no? O sea, se convirtieron en una transnacional muy poderosa. Eso hace que el gobierno americano pues empiece a observar que las cosas están siendo muy complicadas. Por otro lado, hace que la política, el gobierno mexicano pues empiece a tener más nexos con el crimen organizado, porque los políticos pues querían su tajada de toda esa riqueza que empezaban a ingresar los narcotraficantes. Y en ese momento entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues en ese momento los norteamericanos empiezan a hacer una investigación más profunda sobre los nexos de Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, con políticos mexicanos. En ese entonces, presuntamente con el que era el gobernador de Jalisco, que les daba una protección muy fuerte, al parecer así era, y con el gobierno federal. Y con la Federal de Seguridad. Y con la Dirección Federal de Seguridad y el gobierno federal a nivel de secretarías de Estado. Entonces, toda esta trama nos lleva a un punto culminante, un punto lángido, un punto fundamental, que es el secuestro por parte del crimen organizado de un agente de la DEA que era Camarena Salazar. Camarena Salazar es detenido, es secuestrado
es ingresado a una propiedad en donde presuntamente quizá era dueño de ese inmueble algunas gentes cercanas en ese momento a la oficina presidencial, a un familiar de la presidencia de la República de ese entonces, o de un expresidente, en fin, concretamente, ¿qué sucede con Camarena Salazar? Pues sí se dice que lo torturan, posiblemente para sacarle algún tipo de información sobre hasta dónde habían llegado las investigaciones, y se supone que lo asesinan. Pero ¿de dónde viene esto? Esta acción tan fuerte de la mafia para detener a un agente de la DEA. Bueno, lo que pasa es que lo que sucede, lo que tú comentaste, llega a un grado tal de poder el crimen organizado que se dice, obviamente se dice, o sea, nosotros no tenemos esos elementos de prueba, pero históricamente es lo que se ha mencionado, que Miguel Ángel Félix Gallardo y este grupo de narcotraficantes importantes llegan a un acuerdo con algunos líderes, algunas cabezas de la CIA norteamericana, para utilizar los canales de distribución que tenía en ese entonces el crimen organizado por todo el territorio mexicano, para utilizarlos con la finalidad de que pudiera la CIA transportar armamento y apoyos económicos de todo tipo a los contras de Nicaragua, o sea, el financiamiento concreto a los contras de Nicaragua. Entonces, se dice que en ese momento entonces cobra mayor notoriedad en la mafia mexicana, pues porque además ya contaba con cierta protección de un sector del gobierno norteamericano que les funcionaba, les ayudaba a controlar el comunismo en Centroamérica. Entonces eso le da mayor fuerza a la mafia mexicana. Y lo que sucede posteriormente es que en Estados Unidos no es como aquí, que aquí la voz cantante en teoría pues la tiene la presidencia de la República, y ahí se afilian todos los sectores, ahora hasta el Poder Judicial, a la voz cantante de quien gobierna. En los Estados Unidos no es así, o sea, a veces nos cuesta trabajo entender eso, pero es que allá las cosas son diferentes. En Estados Unidos cada agencia de gobierno tiene su propia agenda, sus propios intereses y sus propias investigaciones. Allá las agencias del Tesoro, por ejemplo, el FBI, la DEA, la CIA, CNC, o sea, las direcciones de seguridad, cada una, el Pentágono, cada una tiene su propia independencia o autonomía. Entonces, lo que estuviera haciendo la CIA para controlar supuestamente el comunismo en Centroamérica, financiando a los contras de Nicaragua contra el gobierno comunista, y también lo querían hacer para influir sobre temas en Cuba y otras partes de América que empezaban con grupos políticos socialistas. No es la agenda que tenía la DEA. La finalidad de la DEA pues, era combatir las drogas. Entonces, la investigación que tenía la DEA no la tenía por qué conocer la CIA, y la DEA tampoco quizá tenía mucho conocimiento de qué estaba haciendo la CIA con la mafia mexicana. Pero llega el momento en que pues, posiblemente Camarena Salazar se da cuenta de todo este engranaje y entramado, y pues entonces se convierte en un elemento sensible, un elemento cuestionable, y eso provoca la reacción de la mafia mexicana y posiblemente de algunos agentes importantes del Estado mexicano, y entonces sobreviene el secuestro, la muerte del agente Camarena, a propósito en donde se dice que hay hasta involucrado un hombre que fue secretario de Gobernación en aquella época, y que en la época del presidente López Obrador también tuvo un cargo importante en la Comisión Federal de Electricidad. Se dice que también ha habido señalamientos de que estuvo posiblemente involucrado de alguna manera.
estos elementos pues es lo que se ha trascendido de investigaciones y de informaciones. Pero lo que iba a puntualizar es que inclusive el involucramiento de la CIA dio lugar, según comentarios que han aparecido recientemente, a que un agente importante de la CIA interrogó a Kiki Camarena. Es lo que se dice, ¿no? O sea, presuntamente hubo también, como Por esta también, federación de intereses que se dio, ¿no? claro, No solamente claro, a nivel nacional, claro. sino inclusive pues a nivel internacional. Entonces se dio una situación realmente pues inédita, ¿no? Por supuesto, Para aquel entonces por fue supuesto, algo significativo. por supuesto. Bueno, se dice que en los interrogatorios hasta participó un secretario de Estado mexicano. También, No pretendo mencionar el nombre del secretario de Estado, porque vuelvo y repito, son los datos o las informaciones que se han dado, pero es una persona relevante todavía hasta este momento políticamente hablando. muy relevante. Entonces, yo creo que, bueno, ahora, ¿qué sucede en todo este entramado? Bueno, concretamente, si se atrevieron la mafia mexicana a tocar a un agente de la DEA, pues sinceramente no creo que haya sido a motu propio. Sí creo yo que contaron o creyeron contar con una especie de manto protector de muy alto nivel para hacerlo. Y si había un involucramiento probable o presunto entre la CIA y el propio Estado mexicano, pues se sentían con esa plena Claro impunidad. que tenían... Y lo hicieron. ¿eh? Y lo hicieron. Pero esto ¿qué provocó? Bueno, repito, como en los Estados Unidos las agendas son cada una distintas, pues provocó una reacción política en Estados Unidos muy fuerte, una indignación de la agencia de la DEA, una indignación del FBI americano, una reacción política a nivel del Partido Republicano y Demócrata en su época muy fuerte, un pronunciamiento muy severo del presidente norteamericano de entonces, y eso, que era Ronald Reagan, si no me equivoco, y esto provoca que los Estados Unidos tomaran esta situación como un hito en la historia de la investigación en torno al crimen organizado y al narcotráfico. Y para ese momento entonces los nombres de los narcotraficantes Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Don Neto, pues se convirtieron, digamos que, en el objetivo principal de la DEA a perseguir y a investigar por el hecho de que pues, se les tilda de haber estado involucrados en este suceso, principalmente la figura de Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero siempre negó haber tenido algún tipo de nexo con ello, pero se le ha señalado como el principal... se le ha señalado como uno de los principales o el principal responsable, presunto responsable del suceso de Camarena Salazar. Bueno, recordemos que a Rafael Caro Quintero, a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Don Neto se les detuvo por ahí de los años 88, 89. En ese momento cambiaron las cosas a nivel de la mafia y quien tomó el control ya no de la federación, pero sí de un sector importante del crimen organizado, porque entonces empezaron las plazas a fortalecerse en lo particular a la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, pues fue el famoso y célebre Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Y Amado Carrillo Fuentes se considera el narcotraficante más poderoso hasta ese momento, quizá todavía sigue siendo hasta este momento el más poderoso. Lo señalan incluso con fortunas que exceden los 70, 80 mil millones de dólares, que llegó a alcanzar supuestamente esas cantidades de ingresos. Pero ¿qué sucede entonces con este suceso? Bueno, se detiene a las anteriores cabezas, pero se les detiene en México, se les procesa en México. En el caso de Rafael Caro Quintero, se le procesa por narcotráfico y también por la muerte de Camarena Salazar, pero aquí,
en nuestro país. Y lo sentencian a una cantidad de años, 40 y tantos, 50, no sé, no recuerdo ese dato. Pero ¿qué sucede con el paso del tiempo? Bueno, los gringos, los Estados Unidos, siempre reclamaron la extradición de este cuate. ¿Por qué? Pues porque lo querían juzgar allá. ¿Y por qué? Porque allá ellos quieren ejemplificar su justicia norteamericana y pues obviamente quizá imponerle la pena de muerte, que allá sí existe en Estados Unidos. Y bueno, pues México en los procesos lo sentenció, en la extradición creo que se les negó ese procedimiento y ahorita voy a decir las cuestiones técnicas del por qué. Sin embargo, ya hay por ahí de los años 2000, un tribunal de amparo le dio un amparo a Caro Quintero. Ya había pagado la sentencia, creo, por narcotráfico, pero estaba pagando la de homicidio. Y determinó que por haberse un agente federal norteamericano con un acuerdo entre México y Estados Unidos sobre el tema de la investigación, pues debió haber sido juzgado por una autoridad federal, por un tribunal federal. Entonces, con ese pretexto, les concedieron un amparo, lo liberaron y a este cuate salió libre. Después se echó abajo ese procedimiento, se le volvieron a fincar responsabilidades, pero pues el tipo entonces ya quedó prófugo. Y Rafael Caro Quintero siguió, ahora sí que como dicen en el argot del pueblo, pues el corrido para él volvió a cantar y entonces se volvió a ser uno de los capos importantes. Sí, pues Actualmente el cártel de Caborca. El cártel de Caborca. Organizó y se estaba volviendo incluso rival de los chapos, de los chapitos. Estaba él peleándole plazas a los chapitos en el norte del país. Después lo vuelven a recapturar, lo vuelven a detener, a eso ya hace pocos años, ya en el sexenio del presidente López Obrador. Creo que es la detención más importante que tuvo, objetivamente hablando, el presidente López Obrador. Lo detienen y lo vuelven a procesar. Y ahorita pues simplemente lo mandan a Estados Unidos, ya no bajo el principio de un proceso de extradición, se les entregó a los 29 capos, simplemente se les trasladó y se les entregó sin algún procedimiento legal de por medio. Ahora, aquí quiero plantear que dentro de estos sucesos que estamos comentando, cuando la muerte de Camarena Salazar, la agencia, la DEA y la propia CIA, curiosamente, empiezan a actuar en contra de los cárteles y de una manera más facciosa y detienen, secuestran agentes norteamericanos, secuestran en México a algunos personajes mexicanos, entre ellos Humberto Álvarez Machain, que fue el médico, que supuestamente fue el médico que estuvo atendiendo a Kiki Camarena en los secuestros, en el secuestro y en las torturas que presuntamente le hicieron a Camarena Salazar. Era un médico de Jalisco, un médico jalisciense, y lo detienen pues para que hable allá. También hay si no me equivoco, hay detenido un Zuno que también está involucrado. Para los que no saben, Zuno pues, es hermano de la ex esposa del presidente Luis Echeverría. Inclusive lo detienen a Zuno en Estados Unidos. Y también lo juzgan allá en Estados Unidos. También por estos involucramientos presuntos, en donde además hay otros actores políticos. Uno muy célebre, pero no lo voy a mencionar porque este programa no tiene la finalidad de meterse en el tema del chisme o del amarillismo. Cuando legalmente se determinen las responsabilidades, entonces ya hablaremos de quién es ese otro secretario de Estado involucrado en ese momento. Pero bueno, el tema de Álvarez Machain provocó lo siguiente. Voy a leer una parte nada más mínima de una investigación, de este estudio, un análisis del jurista José Luis Siqueiros, que se llama El secuestro extraterritorial de presuntos delincuentes violatorio del derecho internacional.
Y esto tiene una implicación porque también lo vamos a trasladar al tema del Mayo Zambada. Dice este texto que está en la revista jurídica de la Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su página digital, vuelvo a repetir, de José Luis Siqueiros. Dice, con fecha 15 y 22 de junio de 1992, o sea, estamos hablando del secuestro de Álvarez Machain, porque participó presuntamente en los hechos de Kiki Herrera, se lo llevan para allá, y allá se alegan sus abogados que hubo una detención ilegal, o sea, violatoria de sus derechos humanos. Y entonces esto llega a la Corte Norteamericana. Y dicen, con fecha 15 y 22 de junio del 92, la Suprema Corte de los Estados Unidos pronunció 2 sentencias en los Right of Certiorari de United States contra Humberto Álvarez Machain, y los Estados Unidos también contra René Verdugo Ortiz, otro asunto, por los cuales la opinión mayoritaria, 6 ministros de la Corte Norteamericana, resolvió, fíjense, esto es importante, revocar las sentencias que había pronunciado la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, California, en los recursos de alzada que el gobierno federal había promovido contra los fallos emitidos por las Cortes de Distrito de Los Ángeles. En resumen, tanto el Tribunal de Origen como el de Apelación habían resuelto que las órdenes en contra de ambos inculpados, en este caso de Álvarez Machain, deberían ser sobreseídos, ¿sí? Es decir, estas cortes dijeron, las apelaciones deben ser sobreseídas, o sea, no se debe entrar al análisis de fondo, y que los 2 inculpados serían repatriados a México. Es decir, se les dictan sentencias allá, en el caso de Álvarez Machain, por su involucramiento en el tema de la participación presunta con Kiki Camarena, y lo sentencian, pero entonces la Corte dice, hay que sobreseer esos procedimientos. ¿Por qué? Porque dice, en virtud de que los arrestos llevados a cabo en México fueron realizados por coacción violenta en contra de lo previsto en el tratado de extradición vigente entre ambos países, México y Estados Unidos. Así, la cuestión planteada en los 2 casos era la misma, el saber si los presuntos delincuentes secuestrados en México por órdenes de una agencia del Ejecutivo, la DEA, adquieren el derecho para eximirlos de la jurisdicción de los tribunales penales estadounidenses y responder de los cargos que el fiscal incoó en su contra según las leyes del mismo país. Ante el estupor de la opinión mundial, la Suprema Corte decidió por 6 votos que, si bien la resolución pudiera considerarse alarmante y contraria a las normas del derecho internacional, es decir, la Corte va a decir lo contrario, el tratado de extradición no excluye, fíjense lo que dice la Corte, el tratado de extradición no excluye la aprehensión violenta y extraterritorial, ya que el citado instrumento es omiso en ese método. Es decir, las Cortes de Los Ángeles los absolvieron por la detención ilegal. Llega a la Corte, a la Suprema Corte, y la Suprema Corte dice, no, momento, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos no es omiso en ese tema. Entonces, como es omiso y no está tomado en cuenta, ¿no? Si es legal, se queda. Lo valida. Esto es un asunto que provoca un estupor a nivel internacional. Ahora, este asunto de este juicio provoca varias cosas. Primero, en el 78, el 4 de mayo del 78, Estados Unidos y México firman un tratado de extradición que prevé, fíjense lo que prevé este tratado, la devolución de quienes hayan cometido delitos o hayan huido a través de la frontera entre Estados Unidos y México, en todos los casos presentados para su revisión por la Procuraduría General y que se considere la opción de una extradición.
Este texto, que también fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1980, permite la extradición. Pero ¿cómo opera la extradición? La extradición opera cuando un delincuente comete un delito, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de México y Estados Unidos. En el caso de los narcotraficantes, cuando ellos mandan drogas a los Estados Unidos de Norteamérica, ellos mandan las drogas y estas drogas provocan delitos allá. O sea, el hecho de que se manden drogas, pues ya es un delito en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando un acto delictivo produce efectos en otro país, ese otro país tiene derecho a juzgarlo, no solamente el país de origen. Entonces, ahí es donde opera la extradición. Estados Unidos le dice a México, ¿sabes qué? Ellos cometieron ilícitos que afectaron en mi territorio, es decir, tuvieron consecuencias en territorio norteamericano. Por ello te pido que me los mandes, porque sus actos delictivos tuvieron efectos aquí y cometieron el ilícito aquí y yo quiero juzgarlos aquí. Pero para que ese tratado tenga efectividad, primero, los ilícitos que reclame el país reclamante deben estar contemplados también como hechos ilícitos en el país reclamado. En el caso es México. Es decir, todo lo que ellos vayan a acusar, por lo que vayan a acusar a los narcotraficantes o a cualquier delincuente por el que pidan la extradición, tiene que ser delito allá y aquí. Si no es delito aquí, no pueden ser reclamados. Igual allá, si no es delito allá, no pueden ser reclamados. Ese es el primer punto. En este caso, pues obviamente el crimen organizado y las drogas, la venta de drogas, el consumo, la distribución, la producción, son delito en ambos países. Pero además debe de haber otro elemento, que la pena que se impone allá sea similar a la que se impone aquí. O que en un momento dado los norteamericanos se comprometan a que no impondrán una pena de mayor trascendencia a la que tuviese en México. En el caso en concreto, en México no existe la pena de muerte, está prohibida, no existe como tal en nuestro país. Las penas más severas pues son, ni siquiera hay cadenas perpetuas. En México las penas están en base a textos constitucionales y de los códigos penales y generalmente no exceden de cierto número de años. Entonces, puede juzgarse a una persona sumándole varias penas por varios delitos y pueden alcanzar sanciones de 200, 300 años, pero en realidad solo cumplen la máxima que la ley establece en privativa de libertad. A veces se convierten en cadenas perpetuas porque si una persona comete un delito a los 60 años y le imponen una pena de 50 años de prisión, bueno, pues lo más probable es que pues, no los va a sobrevivir, ¿no? O sea, va a morir quizá en prisión. No es una cadena perpetua como tal, aunque sus efectos casi son los mismos. Pero no existen ni las cadenas perpetuas en México, ni la pena de muerte. Entonces, esa situación de alguna manera obliga a que haya un procedimiento. Para eso también los Estados Unidos tienen que hacer una petición formal a México. Y esta petición formal a México la tienen que analizar en términos del tratado y de los derechos humanos, la que establece la Constitución y otros tratados internacionales. Y entonces otorgar la autorización. Pero contra todo acto de autoridad, pues se puede interponer un recurso de amparo. Entonces, muchos capos lo que han hecho es interponer recursos de amparo para que se analice la constitucionalidad de la extradición. Y en esos pues hay suspensiones provisionales o suspensiones definitivas o resoluciones que concluyen. Y muchas veces el estándar de estas resoluciones tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, si acá le van a imponer la pena de muerte y en México no existe, ese simple hecho provoca que el tratado de extradición no pueda operar, entonces no se autoriza la extradición de un preso
de un ciudadano mexicano para ser juzgado en los Estados Unidos. Y muchas veces eso es lo que atora ese procedimiento. Bueno, el tema del secuestro de Álvarez Machain provoca también otra reacción en México y en Estados Unidos. La firma de un tratado que se llama el Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos, que es un acuerdo entre México y Estados Unidos que busca prevenir el secuestro de personas entre ambos países. Estos detalles del tratado se firmaron en 1994 y fue ratificado en 2001. Estados Unidos no lo ratificó en su Congreso, es importante señalar. Ellos no lo ratificaron, entonces ellos no lo reconocen como tal, pero México sí lo puede invocar en términos legales. ¿Qué es este tratado? Es un instrumento que hace referencia en el derecho internacional para enfrentar actos ilegales como el traslado irregular de ciudadanos. Refleja principios fundamentales del derecho internacional que deben ser respetados y México lo puede invocar aplicando como un estándar para proteger la soberanía nacional y los derechos humanos. En ese sentido, este tratado de prohibición de secuestros, precisamente lo que se pacta en él, es evitar que volviera a suceder un caso como el de Álvarez Machain, que agentes norteamericanos secuestran a una persona y se lo llevan. Ese es un proceso claro. Pero la cuestión ahí es que la Corte a final de cuentas determina que... No, pero esto se firma después. Precisamente como reacción a esas resoluciones de la Corte Americana, ¿no? Es decir, como en el Tratado de Extradición, como dice la Corte Americana, no venía incluido esos temas, pues entonces no lo violan. Pero entonces por eso se hace un nuevo tratado para donde sí aparece prohibición de secuestros transfronterizos, que es un acuerdo entre los dos países. Pero ojo, Estados Unidos no lo ratifica, lo firman, pero no lo ratifican. En México sí se ratificó. Ahora, este acuerdo, ¿qué es lo que provoca o cuál es su efecto legal? Bueno, este acuerdo de alguna manera es un instrumento legal que México puede invocar ante cortes internacionales para el hecho de evitar que se secuestre a un ciudadano mexicano y se lo lleven a Estados Unidos para ser juzgado allá. Ahora, inserto eso en los hechos actuales. El caso del Mayo Zambada. En el caso del Mayo Zambada hay dos cosas, o una. O lo secuestraron los chapitos, y lo mandaron para allá. O los norteamericanos intervinieron en ello y ahí se le llama extracción. Lo extrayeron y se lo llevaron a Estados Unidos. Pero sea como sea, en términos jurídicos, la captura y el traslado del Mayo Zambada a Estados Unidos es y fue un acto ilegal que violentaría este tratado de prohibición de secuestros transfronterizos. Pero si no estuvo ratificado ese acuerdo... No, pero en México sí. Y aún así, aunque en Estados Unidos no estuvo ratificado, lo firmaron. O sea, Estados Unidos muchas veces no ratifica precisamente para decir que no lo obliga. Pero hubo un proceso de acuerdo y de negociación y México sí lo puede invocar, sí lo puede hacer exigible en cortes internacionales. Por eso es que el presidente Trump es muy renuente a querer aceptar la jurisdicción internacional sobre sus decisiones políticas. Por eso es que cuestiona a la Corte Internacional. Pues ¿para qué? Pues para no tener la obligación de cumplir ciertas normas. Ahora, recordemos que los tratados internacionales en derechos humanos tampoco los ratifica Estados Unidos. Entonces, o sea, el imperio norteamericano ha sabido invocar el tema de los derechos humanos como un discurso internacional, pero en realidad ellos no asumen compromiso, exactamente, no lo asumen. Bueno, entonces, esa
detención de este hombre, del Mayo Zambada, pues de alguna manera va en contra de ese tratado y va en contra también de nuestras leyes internas, porque fue de alguna manera, como haya sido, un secuestro, una privación ilegal, porque no me dio de por medio una orden de aprehensión o una orden de detención, no hubo de por medio nada de eso. Entonces se lo llevan a Estados Unidos. Por eso él en una carta dice que pues pide su repatriación, porque sería el efecto jurídico inmediato a una detención ilegal. Pero avienta la amenaza velada diciendo que colapsará la relación entre México y Estados Unidos de no suceder esto. ¿Por qué? Aunque eso más bien tiene otra interpretación. Ahí tiene una interpretación política, ¿no? Ahí veladamente le está amenazando pues con divulgar algún tipo de información que involucre a gentes de los gobiernos pasados o quizá presentes también, no lo sabemos. O sea, ahí quizá está velada una amenaza en términos de declarar cosas que pudieran involucrar a actores del más alto nivel en México, políticos y económicos. Es probable que eso es la amenaza que está él de alguna manera manejando, y ese es también el temor, creo yo, a nivel del gobierno, y toda esta reacción que hay en torno a la entrega, porque ahí viene otro detalle. A estos 29 capos que los mandan a Estados Unidos, no me dio un procedimiento legal. Porque en estricto rigor, entonces, se puede aplicar esta normatividad e invalidar jurídicamente hablando la expulsión de estos 29. Bueno, en esto fue una decisión autoritaria del Estado mexicano de mandarlos sin mediar un proceso como tal. Al principio se había dicho incluso que habían observado el debido proceso, pero obviamente no, porque no habían procedimientos de extradición echados a andar. Ya dijo el fiscal general de la República que simplemente los entregaron. Pero obviamente este acto, pues claro que sí es violatorio de los derechos humanos de estos cuates. Ahora, ellos, pues claro que son una amenaza para la sociedad mexicana. Son los capos del crimen organizado que han hecho un daño severo a nuestro país, que han provocado la marginalidad, el sufrimiento, la muerte de ciudadanos mexicanos, de gente buena, de gente trabajadora, de gente honesta, y han sido miles y miles y miles. Estamos hablando de simplemente en el sexenio del presidente López Obrador 200,000 muertos en un sexenio. Si sumamos más lo de Peña, más lo de Calderón, yo creo que quizá estamos hablando de hasta quizá de 1,000,000, no sé, a lo mejor ya ahí estoy exagerando, pero son miles y miles y cientos de miles de muertos, ¿no? Entonces, es indudable que estos cuates, pues, la deben fuerte, pero aquí entra un análisis ético. México debe renunciar a impartir justicia a los ciudadanos que cometan delitos en México y debe asumir la jurisdicción de Estados Unidos en todos esos casos. Bueno, pero el hecho de que haya expulsado a 29 narcos se implica una convalidación. Digo, estamos entrando en esa coyuntura. Entonces lo que estamos entrando es en una situación en donde de alguna manera extraterritorialmente se está aplicando derecho norteamericano en nuestro país, y pues ese es un acto realmente cuestionable en términos de soberanía. Ahora, no estoy defendiendo a estos cuates, o sea, yo creo que debieron de haber habido procedimientos de extradición previos, o al menos algún mecanismo legal, pues, que pudiera... Pero si a Carlos Quintero durante 40 años no lo pudieron... Pero ¿por qué? Ahora viene la otra. Pues porque hay que entender que estos capos sí han tenido o han penetrado hasta el tuétano al Estado mexicano. Sí lo han penetrado. Y además cuentan con todos los medios para poder valerse de los mejores abogados, ¿no? Y concretamente han gozado de impunidad y de protección del Estado mexicano, de gobiernos que han ido y venido. Entonces,
el punto aquí no es que no haya instrumentos legales ágiles que pudieran legitimar acciones de este tipo. El punto aquí es que siempre ha habido prebendas, controles, que efectivamente el Poder Judicial en muchísimos casos se ha vendido, que han entregado y otorgado amparos, Porque eso resoluciones, ¿no? tiene que ver con la denuncia, con el señalamiento que hace ahí Harfuch Harfuch. quizá tenga un poco también de verdad. O sea, sí, pero también no podemos convalidar actos autoritarios con otros actos autoritarios. O sea, aquí el punto de vista, aquí, para mí la parte más sensible de todo lo que estamos viviendo en este caso, en estos casos, es la deslegitimación y desconvalidación de las estructuras estatales de impartición y administración de justicia. Ahora, está haciéndose un proceso judicial en donde se están cambiando las reglas para nombrar jueces y magistrados. El mecanismo, los mecanismos que se han estado utilizando para designar a los próximos candidatos a jueces y magistrados es otro suceso completamente cuestionable. Pero que valdría la pena. Es otro cochinero. Entonces, el problema en nuestro país es de verdad de una profundidad muy fuerte, porque los cuestionamientos que están saliendo de todo esto están haciendo simbrar las instituciones políticas y jurídicas mexicanas. Hagamos un programa y lo dedicamos a hacer una revisión cuidadosa Así de todo es. esto que ha venido ocurriendo, Así es. precisamente por el alcance que tiene, ¿no? Así es. Que es, entiendo, la preocupación que tiene, ¿no? Así es. Así es. Así es que hagámoslo, ¿verdad? Hay que hacerlo y bueno, pues creo que por hoy medio agotamos. Este asunto pues todavía tiene aristas que ya no hemos podido tocar porque realmente es tan profundo que se nos fue un poco el tiempo. Pero yo creo que vamos a dejarlo para el siguiente programa. Perfecto. Y le damos como segunda continuidad a esto que estamos señalando. Por lo pronto agradecemos la atención que se sirvieron dar a este programa. Muchas gracias. Cuauhtémoc Velasco, Juan José Caro. Muchas gracias.